Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, estamos en un tiempo, en una era ecológica importante. Yo creo que quizá como nunca antes el ser humano ha entendido la importancia del planeta, o por lo menos cada vez más estamos entendiendo la importancia del planeta. Hay un tema que es el de la huella ecológica, es la cantidad de recursos que necesita una comunidad para poder vivir de manera decente, de manera digna. Yo creo que aquí en el Valle de Aburrá, pues no sé, la sensación es que eso está como muy embolatado, lo tenemos muy perdido. Cada vez estamos como unos desaforados construyendo. El POT, con su verticalización de la ciudad, creo que le ha hecho mucho daño. Los constructores son como mirando con ojos de destrucción una casita de un piso porque quieren ahí construir un edificio de 10, 15 pisos, en fin. Entonces, qué bueno sería que hoy nos hablara un poco sobre esa huella ecológica y la importancia que tiene para el ser humano y su supervivencia. A ver, si la palabra ecología pues es la razón del ambiente o el entendimiento básico del ambiente, no porque sea una ciencia nueva o sean profecías o un credo. Realmente la ecología trabaja con el criterio de vida en el planeta, y lo que le pasa al planeta le pasa al resto de la vida que hay en él. Entonces, en un mundo donde la codicia está por encima de la razón, donde pareciera que la inteligencia simplemente se convirtió en meros deseos y no en situarse en un lugar y ver por qué estoy en ese lugar, qué me hace posible en ese lugar, que es una pregunta que nunca se trabaja con los niños para que de chiquitos empiecen a tener conciencia de ellos. Es una pregunta que les debería hacer el maestro: ¿usted por qué está vivo aquí? El niño dará cualquier tipo de razón, pero el maestro tendrá que explicarle que está vivo porque ahí hay un montón de recursos que permiten que esa vida en ese niño exista, y que ese niño se entere de que la gallina existe porque los recursos hacen posible de que la gallina viva, y que el gusanito y la tortuga y la planta y los colores del paisaje y el aire. Entonces, hoy en día, o desde siempre, pero digamos que hoy en día, donde creemos que se nos ocurren cosas nuevas cuando eso estaba dicho hace mucho tiempo, estamos hablando de lo que significa la huella ecológica y lo que significa el riesgo calórico. Son dos temas que tienen que ver con lo mismo realmente. La huella ecológica es tomar un territorio completo que se pueda dominar. O sea, nosotros no podemos seguir pensando en términos generales. Vamos a ver qué hacemos con la Tierra. No, la Tierra no soy capaz de abarcarla. ¿Qué vamos a hacer con Europa? Tampoco. ¿Qué vamos a hacer con Inglaterra? Más o menos. ¿Qué vamos a hacer con los alrededores de Londres? Eso sí lo podemos trabajar. Porque la desmesura que tenemos, creemos que dominamos la totalidad, y resulta que la totalidad es una diversidad, y en esa diversidad cada territorio es diferente y produce unas cosas diferentes. Entonces, cuando se habla de la huella ecológica, se estaría hablando primero de qué hay en ese territorio. Veamos a ver qué hay. Hay agua. ¿Cuántas fuentes de agua? ¿De dónde proviene el agua? ¿A dónde va a dar el agua? En este momento, por ejemplo, en Colombia están en alerta roja con las inundaciones que pueden provocar los ríos. Los ríos nunca hacen una inundación mayor a la que han hecho siempre a lo largo de la historia, a menos de que esa inundación se provoque.
que vacíen una represa o algo por el estilo, pero el resto del río tiene inundaciones naturales. Y esas inundaciones que provee el río es lo que después se va a llamar la vega. Y la vega, al estar ese pedazo de tierra a las orillas de los ríos, al estar en contacto con esa cantidad de agua que le llegó con la inundación, se va a fertilizar. Y a partir de ahí son famosas la vega del río Éufrates, la vega del Nilo, la vega del río Sinú, la misma vega del Paraná. Ahora, la historia me ha dicho hasta dónde se inunda. O sea que yo no construyo en la inundación. Eso ya tenemos un histórico. Claro. Y uno ve que aquí hay un montón de alarmas porque, claro, hay un montón de gente viviendo a la orilla del río. Y uno dice, pero bueno, es que son un montón de ranchitos, no edificios, de todo, casas, fincas. Y uno dice, ¿cómo son capaces de hacer eso cuando esto se va a inundar? Claro. No porque Dios nos esté castigando, no porque así funciona la naturaleza. Es el mismo río dándole vida a los alrededores para que usted no se muera. Entonces, vemos primero en esa huella ecológica agua. ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque tomamos agua. A partir de ahí ya no hay posibilidad de vida. Si se acabó el agua, no hay nada que hacer. Entonces, pero no caer en el error en el que se cae. Que entonces me voy a dedicar a tomar agua pura. No, es que usted se toma el agua cuando muerde un mango, usted se toma el agua cuando exprime una naranja, usted se toma el agua cuando se sirve una sopa, cuando se bebe un café. Eso es agua. Simplemente que está mezclada con otras cosas. Pero en los índices de Bovada llegamos a establecer que me va a tomar el agua pura. ¿Y que le dijo usted que el agua funciona? El agua funciona donde esté, no importa la mezcla que tenga. Ahí funciona el agua. Obviamente limpiamos el agua, le quitamos bacterias, etcétera, etcétera. Pero quien se tomó un jugo de guayaba, y va agua por montón. Es más, el que se comió la guayaba sin agua. La misma guayaba tiene agua. Entonces, lo primero, esas fuentes de agua y sus históricos de inundación, para saber hasta dónde podemos construir y para saber qué vamos a hacer con esa vega. Ahí que se puede sembrar. Podemos sembrar trigo, podemos sembrar maíz, podemos sembrar legumbres, podemos sembrar frutales, porque esa es la función de la inundación. Por eso es tan famosa la vega del Nilo. Y porque los egipcios logran un altísimo desarrollo en un momento determinado, porque sabían para qué era la vega, lo mismo Medellín. Y por ejemplo, en este momento en el Cairo se ha respetado la vega del Nilo, a pesar pues, de estar en el siglo XXI. Más o menos, porque es que el problema de que a mí me eduquen sin decirme por qué estoy vivo, eso daña ya después, no importa lo que usted le enseñen. Es que la primera educación es yo por qué estoy vivo aquí. Y que me expliquen la huella ecológica donde estoy vivo. ¿Por qué y cómo logro estar vivo? Porque yo creo que ese cómo es muy importante. Claro, pero eso nadie lo explica. ¿Cierto? Nosotros estamos pescando en la mitad del río, donde ya el río viene cargado de basura. Entonces así no se da. Entonces ahora, cuando ya descubro las posibilidades de agua, o sea, ahí puede vivir gente, pueden vivir las plantas, pueden vivir los animales, o sea, todo lo que nosotros llamamos la biosfera. ¿Qué recursos tenemos en ese lugar alimenticios? Eso me lo dice lo que podemos sembrar, porque respeto la vega, porque trato las tierras aledañas. ¿Qué podemos potrerizar? Porque necesitamos tener animales, tener esto, tener aquello. Por donde ventea, para poder saber hacer las casas. ¿Cuál es el soleamiento que recibe esa zona?
Entonces no vamos a construir de frente al sol, no. Vamos a construir a un lado del sol. Todo eso lo va enseñando la historia, por eso todo eso se estudia en arquitectura y en urbanismo. De ahí, ¿qué metales hay para yo saber qué vamos a extraer y en qué cantidades? Ahora hay una pelea muy grande en Colombia sobre el tema de los metales. ¿Qué es más importante? ¿La explosión de los metales? La explotación. ¿La explotación de los metales o conservar ese territorio para la agricultura, para que el agua pueda producirse? ¿Qué hacer ahí, Memo? A ver, esa explotación de los metales que realmente es una explosión, porque eso está saliendo de manera desmesurada. Lo primero que hace el hombre es, ¿qué metales tenemos? Tanto. Ahora, ¿qué sabemos hacer con los metales? O sea, no es sacarlo, sino qué sabemos hacer. Uno de los problemas que tienen estos países es que entregan sus materias primas y no las saben procesar, o sea, otros se las está llevando. Si hay oro, ¿qué sabemos hacer con el oro? Pues hombre, somos lo primero que se hace con el oro, pues es orfebrería, sí, pero técnicamente, ¿qué se logra hacer con eso? Se hacen cables, se hacen circuitos, se hacen transmisores, entonces vamos a aprender. Es que nosotros estamos mandando la materia prima y no estamos usando esa materia prima. Es que donde hay carbón y hay hierro hay acero, y donde hay acero hicieron máquinas, grúas, hicieron de todo. Es el desarrollo de Alemania, es el desarrollo de Francia. No sacaron el carbón para que otro lo llevara, ¿no? Con eso, ¿qué se hace? Es que ahí, y ese es uno de los problemas después del riesgo calórico. Después hablaremos de eso. Que si el recurso está ahí para hacer algo con él y después intercambiar excedentes. Hombre, hay mucha madera, listo, ¿qué sabemos hacer con la madera? Y intercambiamos eso que hicimos con la madera. ¿Qué sabemos del árbol? Porque el árbol hay que cuidarlo, nadie sabía hacer madera. Pero nosotros simplemente cortamos y se va. Y entregamos. Y en esa medida vamos acabando con la huella ecológica, pero vamos acabando con ella sin miedo, como si el mundo no se acabara. Eso demuestra pues a qué lleva la ignorancia. Es como si 4000 años de historia escrita no nos hubieran enseñado nada. ¿Cierto? Es que desde el mismo Virgilio, cuando escribe las Geórgicas, le enseña a manejar a uno una finca. Estamos hablando de hace 2000 años. ¿Cómo se maneja una finca? ¿Y qué debe haber en la huella ecológica de la finca? Abejas. Si no hay abejas, la polinización va a estar mala. Entonces, lo de polinización y eso no lo sabía Virgilio, pero lo había observado. Y lo llamó el dios tal, o esto es Gaia, que nos hace, lo que sea, es lo de menos. Pero ya habían observado el hecho. Por eso el último capítulo se lo dedica a las abejas. Si hay metales es para procesarlos. Para procesarlos. A nosotros nos hizo mucho daño el que fuéramos despensa de los materiales que después íbamos a comprar transformados. Se llevaron los transformados a otro lado y nos los devolvieron más caros y no aprendimos a hacerlos. Ahora todo el mundo está en esas. Un país se desarrolla a costa de otros. O sea, el consumo que tiene en este momento Francia, Estados Unidos, Alemania no es capaz de darlo usando su propio territorio. Necesita el territorio de otros. Necesita territorios ajenos, ir a explotar materia prima a otro lado, sacar de ahí, sacar de allá, con un peligro enorme, es que cuando no haya eso, ¿qué? Porque es que la tierra se acaba, la tierra tiene una medida, que se sepa, la tierra solo cada tanto se vuelve un poquito más estrechita, o sea, por eso en este momento la ciencia es capaz de predecir un terremoto.
Y pues van a ver, para el año entrante van a ver algunos, porque en este momento la Tierra está rotando más despacio, entonces los polos se achataron más, el ecuador se anchó un poquito más. Cuando vuelva y coja su forma original, las capas tectónicas se van a mover. Y entonces van a haber terremotos. Ahora, eso no es ni el fin del mundo, eso pasa cada tanto. Lo que pasa es que revisando la historia, ojo, cada tanto está pasando esto, se dan cuenta, cada tanto la Tierra se mueve un poquito más lento. Y a partir de ahí sucede esto, es que para eso es la inteligencia, ¿cierto? Por eso la memoria de un territorio hay que respetarla. Entonces, el cuestionamiento que usted hace sobre los metales son necesarios para el que lo sabe trabajar, no para el que lo saca. Y sí hay posibilidad de explotar esos metales, pero preservando el territorio, sí, claro. Sin agredir la tierra. Claro, es que cuando uno mira los mineros alemanes que llegaron en 1840, si no estoy mal, 46, que fundaron Armero, iban a sacar oro. De ahí vienen los Garner, vienen un montón de apellidos, los Klinker, un montón de gente. Llegaron y entonces hicieron una medida del terreno. ¿Dónde vamos a sacar el oro? En tal parte. Listo, ahí hacemos el pueblo. Porque vamos a construir en la tierra que no va a ser productiva. Y vamos a dejar a los lados unos sitios de tierra donde podamos sembrar y criar ganado. De esa manera hacemos una explotación minera, pero también cuidamos del territorio donde van a estar las plantas, los animales y el agua. El problema es que en el momento puede sacar porque sacan pequeñas cantidades. Hoy en día estamos sacando unas cantidades asombrosas. Y se han perdido los límites que se habían conservado para la agricultura y para la potabilización. Se han perdido los límites para la agricultura, las posibilidades de agua y para la misma población. Porque ellos sí logran comer, logran beber lo que les llevan. Y eso que les llevan llega tremendamente caro. Eso es lo que se llama en economía el dumping. El dumping es el precio que adquiere un producto desde el momento en que sale de una parte hasta que llega a otra. Y en la medida en que tengamos más lejos el producto, más caro nos llega. Entonces, que hay un cuento tremendo. Todavía hay mucha señora que a veces se va a los pueblos a comprar legumbres y dicen, no, es que son más baratas. Sí, claro, porque no han hecho el recorrido. Simplemente la están comprando al campesino, al granjero, ¿cierto? Listo. Zanahorias valen tanto, mucho más baratas que en otro lugar. Pero cuando eso empieza a moverse, a almacenarse, entonces aparecen un montón de costos de operación. Entonces, ¿cómo mantener esa zanahoria refrigerada? Entonces necesitamos refrigeración, necesitamos energía, y todo eso se le asigna al producto, lo que se llama el costo de venta. Una cosa es cuánto vale hacer algo, es el costo de hacerlo, y cuánto vale venderlo. Muchas veces venderlo vale 3 o 4 o 10 veces lo que costó hacerlo. Ese es un cuento tremendo. Pues por eso no, que es que aquí vamos a ganar mucha plata, sí, pero la va a gastar, querido. Si usted ahí no tiene unos territorios donde el agua persista, donde se pueda sembrar, donde se pueda hacer un montón de cosas, usted va a vivir en un desierto. Y a uno sí le venden una Coca-Cola en el desierto, claro. Alguien se la venderá. Ahora, ¿cuánto le cobra por ella? Yo no sé. Lo que valen 20 cajas de canastas de Coca-Cola. Entonces, en esa huella ecológica se va a mirar las plantas para preservar
todas aquellas plantas que permiten el control de plagas. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos fomentando monocultivos y el monocultivo simplemente pierde el control de plagas de las otras plantas. Cuando la gente sembraba manzanas aquí, cebollas acá, lechugas, naranjas, limones, todos los bichitos de cada uno de esos cultivos se alimentaban de los bichitos de los otros. O sea que es como una autorregulación. Sí, claro, se autorregulaba. Pero cuando aparece un solo cultivo, se multiplica el insecto y no tiene quien se lo coma, se fortalece. Y si nosotros miramos dónde está el Zika, dónde está la chikungunya o como se llame, Chikungunya, es donde hay monocultivos, donde más hay. Porque no hay la regulación natural. Es que en la naturaleza ha sido muy sabia en eso. La naturaleza se autorregula para que la cadena de la vida exista. Entonces yo una vez leía un texto, si un insecto se come otro, ¿qué pasa? Pues que el insecto se alimentó, después defecó y en la defecación nutrió la tierra, porque llevaba los componentes del bichito que se comió. Entonces vienen unas cosas muy, muy bonitas que provee la misma naturaleza. Por eso, en esa olla ecológica, ¿cuál es la diversidad de cultivos que deben haber ahí? ¿Y cuáles animales hay que conservar? Porque los animales son los polinizadores. Son los polinizadores. Pero entonces estamos mirando el territorio como algo que podemos cambiar. No, usted lo puede usar bien, pero no lo cambie. Eso hace parte de la composición de la tierra en ese lugar, que parte de la soberbia a la que llegamos y a la que nos lleva a la codicia, es creer que todo se puede transformar, no para nada. Se puede usar, sí. Se puede ayudar, sí. Es como el hombre que, porque se nos olvidó agradecer, aquí no hacemos y no pedir, ¿cierto? Todo el que pide no sabe qué tiene. O sea, no hay nadie más miserable que el que está pidiendo. Y no agradecemos. Una vez me leí una cosa muy bonita de un hombre que llega a un palo de naranjas, le quita las naranjas y le agradece al naranjo. Muchas gracias por estas naranjas. A cambio te voy a cuidar. Y se fija que no tenga cositas por ahí, le limpia las hojitas, de todo. O sea, es un toma y daca. No es que usted me las dio, no, usted tiene una razón de ser. Y como quiero que me dé, yo le doy. Otra cosa que tampoco se enseña en las escuelas, ¿cierto? Porque en las escuelas aparece la primera palabra fatal en la boca de cualquier persona, mío. Ahí empezó pues lo peor, porque yo tengo que manejar muy claro, primero, nuestro. Entonces yo no hablaría de mi territorio, sino nuestro territorio, porque es para muchos, no es para mí solo. Nuestra agua, pero aparece esa palabra mío horrorosa y creemos que entonces yo puedo usar eso como me dé la gana y irle, es más, quitarle al otro, si es porque voy por lo mío, ¿no? El asunto pues de que hemos perdido la palabra nuestro, vamos por lo nuestro, por esto. Ahora, ahí, en esa huella ecológica, una vez veo recursos que tengo, me planteo qué es lo que tenemos que estudiar ahí. Que yo no me pongo a la minería, pero ¿qué estamos estudiando de minería? ¿Qué estamos estudiando de eso? Dígame. Hay cursos para mineros, hay cursos para fundición de metales, hay cursos para creación de maquinaria a partir de esos metales. Claro, es que eso sería el desarrollo del territorio.
¿Cierto, hombre? Que es que necesitan este hierro para hacer tal cosa, se la mando hecha. Claro. Más fácil, ¿cierto? Que esa ha sido la tarea humana. Aquí cuando Medellín era una ciudad industrial, había muchas fundiciones, unas fundiciones maravillosas. Entonces aparecía Futec, aparecía Furesa, aparecía Simesa. Futec era fundiciones técnicas, Furesa fundiciones y repuestos S.A., Simesa siderúrgica Medellín S.A., donde nosotros hacemos las piezas que ustedes necesiten. Hombre, necesita tornillo, necesita válvula, necesita arañas de camión, necesita freno, aquí producimos eso. Es que el hombre siempre ha extraído metales para transformarlos. Eso tiene el nombre más hermoso del mundo, metalurgia. La metalurgia. Ahí aparece uno de los grandes personajes de las leyendas, que es el herrero, el que sabe transformar el metal. Y es muy interesante porque nunca aparece el que extrae metal. No, es el que lo transforma, porque la tarea humana es transformadora, claro. ¿Cierto? Entonces, en esa huella ecológica, si tenemos esto, entonces, ¿qué debemos saber para empezar a transformar? Y ya el que lo necesite lo intercambiamos. Hay que se da una explotación racional de la mina. Eso es lo que se da ahí. ¿Cierto? Entonces se calcula, para eso existe la planeación en las empresas, o existía, pues porque ya parece que eso está acabando también. Aparecen las perspectivas, aparecen los niveles de tecnología y de las necesidades adquiridas en la medida en que aparece esa tecnología. Pero es que yo creo que no es que haya desaparecido la planeación de las empresas, porque se hace una planeación sobre producción, pero no una planeación, por ejemplo, además de producción, de conservación, de renovación de lo que acabamos de explotar. Es que la planeación tiene en cuenta todo eso cuando se hace completa. La planeación, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso que vamos a hacer, ¿qué procesos de calidad tienen? O, dicho de otra manera, ¿cuál es la escala de procesos de eso? Que va desde el diseño hasta que lo empacamos. Ahora, ¿en qué lo vamos a empacar? Para que eso no genere un daño. Eso hace parte de la planeación. Claro. ¿De dónde vamos a sacar la materia prima? ¿Y en qué cantidades? ¿Cómo? Pero es que para saberla usar. La planeación es, por ejemplo, en qué lo vamos a empacar, que nos salga bien barato. Pero sí, pero no cómo vamos a amortiguar el daño que esto puede hacer. Sí, es una cosa, es que el hombre es el único animal que está matándose a sí mismo. Yo no sé ya para qué prohíben el suicidio, ya, ¿cierto? Un montón de gente matándose cada rato, llenemos esto de plástico, llenemos esto de contaminación, la gente no puede respirar, y un montón de avisos: compre carro, compre moto, compre bus, compre camiones. Eso es una locura. Ahí vuelvo yo a mis famosos extraterrestres. O sea, deben estar muy asustados. Esta gente es loca, es completamente loca. ¿Cómo se les ocurre dañarse a sí mismos? ¿Y cómo se nos ocurre dañarnos como seres humanos? Que es una cosa tremenda. O sea, los que más, todos tenemos que tener plata por montones para dañarnos. A más plata, más daño. La plata no ha mejorado a nadie. La plata me sirve para tener una vida con dignidad, listo, la alcancé. De ahí ya me tranquilizo. De ahí en adelante, de la vida con dignidad, siguen daños, puros daños. Por eso cuando uno le dice, mira, esta es la historia de los famosos, y le cuentan a uno, compra esto, viaja por tal parte, come en tal parte, sí, pero ¿qué tan humano es? O sea, perdió, ya empezó a perder. Entonces eso es como un análisis que nos toca hacer. ¿Hasta qué momento yo necesito para estar bien?
¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pero entonces viene el mundo del deseo. Es que quiero esto, necesito esto, yo sin esto no puedo vivir. Claro que cualquiera puede, yo necesito es comida, buena dormida, un lugar digno para dormir, necesito gente con la que pueda hablar, necesito aprender cosas que me sirvan para admirarme del mundo. Pero no, ¿yo qué hago con 40 barcos? Nada, no hizo absolutamente nada. Pero bueno, eso dejémoselo a un montón de analistas del espacio exterior que, pues, porque el paso que vamos nos vamos a aniquilar nosotros mismos, el mundo no se acaba, la Tierra es paciente, la Tierra vuelve y se recupera. Y somos una especie más desaparecida. Algún extraterrestre hablará de nosotros como nosotros hablamos de los dinosaurios. Aquí había una gente así, saltaba, se devoraba a sí misma, bueno, un montón de cosas en las que no estamos pensando, ¿cierto? Es que nosotros la codicia nos cegó la inteligencia. Es que la inteligencia es aprovechar estar vivo para sentir que vivir es bueno. Eso, hasta allá llega el ser humano. Hombre, que alguien necesita un telescopio que vale no sé cuánta plata, listo. Se va a mirar el espacio y nos va a dar mucha información y nos va a decir los climas se dan por esto, tal. Listo, lo necesita. Por eso, a ver, hay una cosa que se viene planteando hace mucho tiempo y hay comunidades que sobreviven. El hombre no se puede desmesurar queriendo él solo ser algo. Somos en comunidad. Ahora, si una comunidad se enriquece, no para nada. Se enriquecieron todos. Y no porque me toca más parte, no porque la comunidad le va a dar al que pida algo que necesita la comunidad lo necesario para que lo haga bien. Y no pasa nada. Eso son un montón de comunidades religiosas, por ejemplo, y no sufren por eso, ¿cierto? Entonces uno ve comunidades ricas, los jesuitas, y no, ellos solos son pobres, es decir, no acumulan riqueza, pero juntos tienen lo que sea. Y lo mismo van a hacer los rabinos Lubavitcher y los grupos de Chabad, bueno, a un montón de comunidades que dicen entre todos conseguimos, pero cada uno va a vivir con lo que necesita, porque a partir de la acumulación de riqueza usted se daña. Entonces, ¿cuánto necesita para lo que usted hace? Hombre, es un científico y necesito listo, y ahí lo tiene para que trabaje. ¿Cierto? Su casa digna, su nevera bien, su biblioteca bien, su mundo bien. Es más o menos lo que ha intentado hacer Suecia, que los ciudadanos tienen derecho a un viaje al exterior. Al Estado se lo da. Nosotros le cobramos impuestos, pero le damos el viaje al exterior una vez al año. Entonces usted viene y entonces la gente se queja, es que esos impuestos allá, todos viven con dignidad. Ahora, que el país es rico, claro que es rico, es que un país tiene que ser rico para poder hacer las inversiones debidas, ¿cierto? No sé a quién se le metió, no hay nada más peligroso que la inversión extranjera. La inversión extranjera viene a llevarse, por eso paga, yo me llevo eso. Pero yo no estoy acá. Pero estos países de América Latina son matados, que porque miren los índices de inversión extranjera y cada presidente muestra un índice más alto. Eso está diciendo lo ignorantes que somos nosotros. Nosotros deberíamos invertir en nosotros mismos y producir lo que producen en otra parte. Pero dicen que eso es traer capital de afuera que no tenemos aquí. Es que el capital es mental. Pues de nada vale que usted tenga mucha plata y no sabe qué es eso. Si no sabe para qué sirve. Yo lo tenía muy claro Spinoza. El dinero como fin no sirve para nada. Como medio sí.
Es que necesito este dinero para hacer esto. Ah, listo. Por eso, y como ese capital no está aquí, pues hay que traerlo de afuera. Los capitales empiezan de acuerdo a lo que usted sea capaz de producir. El capital viene de afuera cuando yo no soy capaz de producir. El capital viene de afuera cuando yo soy capaz de vender lo que necesita el que me va a traer el capital. Entonces así no hay problema. ¿Cierto? Va a invertir tanto, ¿y qué tal si lo cambiamos por esto? Si usted me lo paga. Es que ese fue el modelo napoleónico realmente, en el que empecemos a ver qué producimos, qué intercambiamos. Y en un momento dado, si usted viene para acá porque me quiere producir acá, me va a pagar tanto, va a usar esto tanto y con estas leyes voy a lograr esto. Pero en la medida de lo posible le vamos a comprar esa empresa que usted acaba de fundar acá, porque usted no es de acá. Esto que estoy diciendo, dirá la gente, no, eso es lo más cavernario, porque como nosotros estamos llenos de últimos datos. Y este señor hablando de Napoleón y no sé qué. Es muy charro, porque las economías que más funcionan son aquellas donde ningún Estado es capaz de hacer ningún control, que son los intercambios entre la gente. En este momento se debe haber cambiado una cosa por otra, le cambio estos huevos por 2 panes, le cambio esto por esto, te voy a hacer este favor y por ahí no media ningún impuesto. Pero esa economía de intercambio no genera capitales. Esa economía de intercambio no genera capital, pero genera seguridad en la gente. ¿Qué hace que la gente no se reviente eso? ¿Cierto? O sea, porque en ese pensamiento ahí la gente no necesitaría acumular, sino vivir bien, según lo que usted está planteando. Pues es lo que muchos hacen. ¿Cierto? Es que eso es mucho de lo que hacen cuando en Suiza, por ejemplo, se oponen a que les suban el salario, o cuando la gente no quiere que le paguen porque se quedó sin empleo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo así que no le paguen porque se quedó sin empleo? ¿Cómo así? Por ejemplo, eso pasó en Suiza. Todo el que se quede sin empleo le vamos a dar una subsidio. Ayuda de tanto. Yo no lo recibimos. Porque nosotros somos capaces de solucionar el problema. Esa es una educación muy fuerte. ¿Y cuál era el problema de recibir el subsidio? De que me vuelvo cómodo y no me estrujo los sesos a ver yo qué más soy capaz de hacer. Es que para eso hay algo que es muy interesante. ¿Por qué los ingenieros suizos son tan buenos? Porque todos tienen que haber hecho primero una técnica. Usted no viene a estudiar aquí ingeniería de buena primera, no haga una técnica. Y así en cualquier carrera. Entonces, al que le gustó la técnica y quedó ahí, el que no, siguió. O sea, entonces tienen unos preámbulos. Es que nosotros tenemos un modelo norteamericano que es muy montado en el consumo, ¿cierto? Y en el deseo. Y no montado en el desarrollo de inteligencia. O sea, los europeos, por eso, de alguna forma, desarrollan unas cosas muy interesantes en cuestiones de inteligencia, lo mismo que los asiáticos, porque se educan en términos del reto. O sea, de lo que yo sé hacer, ¿qué más soy capaz de hacer? Es una gente que se educa en términos de lo técnico y lo humano, lo humanista. O sea, no solamente sé hacer carros, sino que me encanta pintar y saber de pinturas, voy a la ópera, porque todo eso es conocimiento. Pero yo creo que más que eso, o yo no sé, pues si estoy especulando, es no tanto crear una empresa para decir con cuánta plata me puedo ganar con ella, sino
con esta empresa, ¿cuánto puedo ayudarle a la humanidad? ¿O cuánto la puedo desarrollar? No cuánto voy a ganar yo. Que es como... Sí, no, claro, es que el que tiene una empresa, pues obviamente va a dar utilidades. Nadie monta una empresa para que no dé utilidades. Pero ahí es algo que aquí se ha cuestionado eso, se ha hablado sobre eso. ¿Cuál es la función social de la empresa? ¿Cierto? ¿Cuál es la función social de la empresa? Parte de esas utilidades van a ir en mejora precisamente de la huella ecológica. Yo no entiendo una gran empresa y al lado un barrio popular. No. Entonces, ¿dónde está la función? Sí, empiezo a mejorar, hombre, no es que vaya a empezar a repartir plata, no, para nada. Voy a hacer un parque, voy a hacer una escuela, y va una biblioteca, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a enseñar a hacer tal cosa. Claro, es que la función social de la empresa no es que salga y como un Papá Noel a repartir cosas, no, para nada. Vamos a ir manejando el entorno de tal manera que sea muy digno vivir acá. Eso es Japón. Eso es en este momento Suecia, eso es en este momento Dinamarca, eso es en este momento Islandia. No, claro, pues que eso no es ningún romántico ni que sea un producto del calor del trópico para uno decir las cosas, no, eso se hace. Ahora, ¿qué le pasa a la empresa que se aseguró? Primero, un nombre enorme, o sea, ese nombre no le borra a la gente. Y segundo, unos consumidores que se fidelizan a esa marca, porque no solamente la empresa les está cumpliendo con la calidad requerida para los productos que consumen, sino porque también la llevan en el corazón. Entonces ahí viene un juego. Todo el mundo habla de fidelización de marca. Sí, pero es porque me tengo que aprender una marca y no recibo nada a cambio. ¿Cierto? Otra cosa es cuando uno lee, por ejemplo, en una novela, y yo me desarrollé en los parques de la Mercedes. Es que eso es Stuttgart. A los parques de Stuttgart, que allá es donde queda la Mercedes, son preciosos. Y en cada parque hay un pequeño edificio, una pequeña casita que hace parte del Museo de la Mercedes. Uno va caminando cuando de repente el Museo de la Mercedes, tienen un carro ahí de los años tal, mira el freno que desarrollamos. Entonces la gente va por un parque espectacular. Y fuera de eso enterándose de la Mercedes. O sea, no es que sea solo corazón, también el cerebro, claro. ¿Cierto? Pero los parques son exquisitos. ¿Y qué fue lo de lo calórico que nos mencionó también al principio? Entonces, hablando de esto, si yo con la huella ecológica me pongo de acuerdo porque me va a permitir vivir dignamente, también pierdo el asunto del riesgo calórico, o sea, la cantidad de calorías que necesitamos comer para estar vivos ahí. Por eso es tan peligroso cuando un territorio se destruye, porque ahí ya no se puede vivir, ya no hay alimentos necesarios para la gente que hay ahí. Hombre, los traemos de otra parte, listo, no hay problema, pero llegan encarecidos, supremamente encarecidos, entonces ya mucha gente no va a poder consumir. Y a lo último, todo eso se convierte en un asunto de estarse cuidando del otro. Eso es tremendo. Entonces no es que aquí llegan cantidades de comida, sí llegan, y llegan de Irán, y llegan de Turquía, y llegan de Argentina, pero ¿cuál es el dumping de eso? ¿Cierto? Eso llegó al puerto a un valor y ahí le tuvieron que agregar puerto, barco, días, otro puerto, nacionalización, bodegaje, distribución. Entonces ese frijolito que valía 1 centavo llegó valiendo 50 pesos, simplemente por ese proceso, ¿cierto?
Ahora, no quiere decir eso que no vamos a importar, claro, importamos cosas que no producimos, porque la misma huella ecológica me dice a mí que no se produce y que se necesita. Entonces, hombre, vamos a producir esto y vamos a obtener unas ganancias en esto para poder importar sal, porque aquí no hay sal. Claro, y ese es el comercio mundial. Por eso se habla de las ventajas comparativas en la administración. ¿Usted qué ventajas tiene en su territorio para que las explote y le pueda brindar al otro? Hombre, necesitamos aquí gasolina. Claro, hay que traerla. Aquí no hay pozos de petróleo en nuestra huella ecológica. Pero ya se van teniendo en cuenta. O sea, no hay ningún territorio completo. Indiscutiblemente, ninguno. Pero sí podemos optimizar nuestro propio territorio. O sea, ¿por qué la gente come distinto? Porque se come lo que tiene el territorio. ¿Cierto? Entonces uno come ardillas, el otro, uno dice, hombre, por allá comen perro, pero es lo que hay allá. Es lo que hay allá. Nosotros aquí nos comemos unas vacas súper cariñosas con nosotros, pero hay que salir y matarlas, y ¿cierto? Cada cual. Entonces ese territorio me dice qué tengo y qué me falta. Voy a conservar lo que tengo a como de lugar, y con lo que logremos ahí vamos a buscar lo que nos falta. ¿Cierto? Eso es lo que me le dice la huella ecológica. Ahora, lo que me hace el riesgo calórico es cuánta comida estamos necesitando y de dónde la vamos a traer en un momento determinado. Eso se aplica mucho a las ciudades, porque en las ciudades no se puede sembrar, en las ciudades. Entonces están haciendo cuánto vale el riesgo calórico en Dubái. Bueno, eso debe valer cualquier millonada. Hay gente que ya vale todo. Entonces, claro, la diseñaron para millonarios. Para millonarios. El problema en Dubái es que fue diseñada para millonarios. Los que hicieron la ciudad se quedaron ahí. Todos los obreros, porque ya sabían vivir en chozas, ya sabían comer la rata del desierto, bueno, habían cualquier cosa, y ahí se quedaron. Y esta gente que no puede acceder a los precios que tiene lo que llega, empiezan a crear una frontera de exclusión. Y esa ciudad que era tan ideal va a mantener y a pagar una fuerza de represión para detener al otro. Un cordón de miseria. Y de seguridad, para detener la miseria. Pero la miseria es como el agua, permea lo que sea. Eso se entra. Entonces me acuerdo de novelas de ciencia ficción que leí uno por ahí, una de Marshall Smith que se llama Ciudad y otra que se llama Clones. Siempre van a haber más pobres que ricos. Y en esas novelas los ricos se separan de los pobres, hasta que los pobres llegan donde los ricos. Se las inventan. ¿Cierto? Es que hay una cosa, a mí no me protege un muro. No me separa, no me logra impedir. No me separa, y en este momento vemos un montón de cosas. No se trata de eso. Se trata de que ahí haya dignidad. Por eso aparece un término muy lindo que se llama equidad. ¿Qué es la equidad? Darle al otro lo que necesita para vivir a cambio de su trabajo, para que no pierda la dignidad. O sea, yo sí le asigno al otro lo que necesita, pero ¿qué deberes está cumpliendo? Porque los únicos que tienen derechos son las personas limitadas y los niños. Pero de ahí son deberes, ¿cierto? Y se dan sociedades equitativas, ¿cierto? Por ejemplo, en Suiza, donde está prohibido ser pobre. O sea, si usted quiere ser pobre, entonces no la va a tener que ir para la cárcel. ¿Cómo así? Entonces usted no paga impuestos. Usted no va a estar aquí. No. Dígame que lo vamos a poner a trabajar. Necesita aprender algo, listo.
le enseñamos, pero empieza a producir, porque usted necesita dignidad y nosotros necesitamos que usted pague impuestos para que este país exista de esta manera. O sea, es que las cosas se dan. Entonces, esto nos permite, todo esto que hemos hablado, para de pronto un tema muy interesante para el próximo programa, que es las energías, que es una de las cosas más importantes en este momento en el asunto de las huellas ecológicas. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre la huella ecológica.